Gracias, señor presidente. Yo quisiera recordar que este proyecto y esta indicación sustitutiva es patrocinada por 8 senadores, 4 de gobierno y 4 de oposición, quiero decirlo derechamente, y quiero resaltarlo, porque esto es el intento por realmente hacer una propuesta transversal de país que vaya más allá, ¿no es cierto?, de las legítimas posturas de cada cual, procurando construir un consenso. Recordemos que este proyecto de ley para ser aprobado requiere por lo menos 22 votos. De hecho, habemos 24 senadores que ya hemos suscrito un compromiso en esta materia y ojalá pudiéramos tener el apoyo más amplio posible. Y ya que es una indicación sustitutiva, comprensiva, quiero muy brevemente fundamentarla en el siguiente sentido. Yo creo que existe una conciencia, un consenso en nuestra sociedad a partir de las enormes transformaciones que hemos tenido en la educación en 15, 20, 25 años, en fin, cada uno tendrá su evaluación sobre esa materia, en el sentido que la sociedad chilena enfrenta la necesidad de reformas muy profundas al sistema educacional. Y creo que lo que hemos vivido el último año como país, en que hemos sido remecidos, interpelados, ¿no?, cuestionados, por qué no decirlo, apunta no solo en los estudiantes, en las familias, en la sociedad chilena, a un cambio muy profundo en la educación. Uno de esos aspectos, uno no menor por cierto, es qué ocurre con el tema del lucro con fondos públicos en educación. Y quiero subrayar los 3 componentes, ¿no? En el contexto actual en que tenemos un sistema educacional donde hay un 55% de educación particular subvencionada, aproximadamente, un 37% de educación pública municipal y un 8% de educación particular pagada. Lo que hace esta indicación sustitutiva que hemos presentado los senadores Carlos Cantero, Lili Pérez, Carlos Bianchi, Antonio Horvat, Jaime Quintana, Juan Pablo Letelier, Andrés Saldívar y quien habla, es justamente señalar que no se puede lucrar con fondos públicos, ¿no?, en educación, referido, por cierto, al tema de educación escolar, porque como bien ha dicho el secretario, el tema de la sociedad de espejo en relación a la realidad universitaria, que hoy día sí existe una ley prohibiendo el lucro, lo estamos viendo por cuerda separada. Lo que dice este proyecto, señor presidente, ya que esto está siendo televisado y con el objeto de hacer un poco de pedagogía, es extraordinariamente sencillo y, por supuesto, extraordinariamente sustantivo y un cambio muy profundo en el sistema educacional chileno. Es decir, que los fondos públicos vía subvención, que son unos 6.000 millones de dólares al año, o sea, la mitad de todo el presupuesto de educación, que son 12.000 millones de dólares al año, tienen que ir necesariamente al proyecto educativo. Y el fundamento de esto es muy sencillo. La subvención, en nuestro país, hay quienes discuten, ¿no es cierto?, el hecho mismo de la subvención. Yo creo en la subvención, ¿no?, y creo que tiene que ser complementada con un financiamiento basal, que hemos dicho algunos en materia de educación pública, pero la subvención en Chile va al alumno. Es una subvención al alumno o a la alumna, ¿no? Y el sostenedor es un administrador de esta subvención. Por lo tanto, me parece absolutamente fundamental que la sociedad chilena tenga la certeza de que la totalidad de esos fondos públicos, no estamos hablando de fondos privados, vayan exclusivamente al proyecto educativo. Ahora bien, ¿y cuál es el rol del sostenedor en cuanto a administrador de estos fondos públicos? Bueno, ahí está señalado taxativamente en la ley con mucha claridad, ¿no? Porque aquí siempre existe una especie de área rara, de ambigüedad. Recordemos subvención escolar preferencial, donde tuvimos que dictar una nueva ley a fines del año pasado para aclarar, ¿no es cierto?, lo que se había decretado el año 2008, que condujo a mucha incertidumbre, a mucha ambigüedad. Bueno, taxativamente estos fondos, que son fondos públicos, que vía subvención, ¿no es cierto?, van al 92% de los alumnos en Chile, que es la educación subvencionada, ya sea pública o privada, al pago de remuneraciones, obviamente, de personal docente, directivo, asistentes de la educación, a los costos asociados con la administración del establecimiento, insisto, el sostenedor es un administrador, a la adquisición de toda clase de materiales, todo lo que sea necesario para el proyecto educativo. Cuarto, a la adquisición de materiales e insumos necesarios para cumplir con esa función. Quinto, a la adquisición o arriendo del inmueble, evidentemente,
el lugar donde funciona este establecimiento. Sexto, gastos asociados a la reparación y mantención de bienes inmuebles o muebles. Y séptimo, cualquier otra inversión o gasto destinado a mejorar la calidad del servicio. Es decir, el sostenedor, porque esto se discutió mucho, que invierte, recupera la inversión, pues, obvio. ¿Y con qué fondos públicos? Evidentemente, ¿no? O sea, aquí no se trata de cortarle las alas a nadie. Aquí no se trata de inhibir la educación particular, subvenciona, al contrario, se trata de fortalecerla, ¿no? Estableciendo reglas del juego muy claras acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esos fondos. Ahora bien, termino, señor presidente, para ser breve, que lo prometí al principio, con algo que tal vez es la gran incertidumbre de mucha gente. Bueno, ¿y qué pasa con los sostenedores actuales? Recordemos que en Chile hay como 11.000 establecimientos educacionales. Bueno, hay tres posibilidades. Y la indicación nuestra es meridianamente clara. Y yo creo que perdón que lo digo así, aquí hay una doble innovación muy original en nuestra propuesta. Y claro, defiendo nuestra propuesta. Uno, destinar el 100% de la subvención, o sea, de los fondos públicos al proyecto educativo. Eso que suena como de perogrullo, porque no hay ningún país de la OECD, ni uno, que use fondos públicos para lucrar. No existe la figura. En el nuevo club en que estamos, de la OECD, no hay países que usen fondos públicos para lucrar. Hay, por supuesto, países con fuerte presencia privada, Holanda, etcétera, pero no permite nunca lucrar con fondos públicos. Eso que yo sepa no existe. Y la segunda innovación nuestra es tan radical como la anterior, pero muy realista, muy sensata, porque como nadie quiere causarle ningún daño a ningún sostenedor, al contrario, queremos fortalecer vía financiamiento, institucionalidad, ¿no es cierto?, la educación pública y privada, el sostenedor tiene tres posibilidades. Uno, transformarse en corporación o fundación. O sea, en una persona jurídica de derecho privado que no persigue fines de lucro. De derecho privado que no persigue fines de lucro. Hoy día 1/3 de los sostenedores privados son corporaciones o fundaciones. ¿Dónde está el drama? Esto ya existe en por lo menos 1/3 de los sostenedores. Ahí hay una primera posibilidad, ¿no? Cambio del estatuto jurídico del sostenedor. Una segunda posibilidad, que yo creo altamente recomendable, si yo fuera sostenedor, no lo soy, iría por este lado, es optar voluntariamente, ¿no es cierto?, a adquirir la calidad de corporación educacional regida por el estatuto de esta ley, ¿no? Y por lo tanto, ese sostenedor será una corporación privada, ¿no es cierto?, que se somete al estatuto establecido en esta ley, con reglas del juego claras, estables y equitativas. Y tercero, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las sociedades comerciales? Siguen siendo sociedades comerciales. Esta fue una innovación que hemos hecho en esta indicación sustitutiva. O sea, si alguien quiere no optar por corporación o fundación, persona jurídica de derecho privado que no persigue fines de lucro, o no optar por el estatuto, a mi juicio conveniente, ¿no es cierto?, casi subsidiario debiera ser, que contempla esta ley, bueno, sigue siendo sociedad comercial, con una diferencia, que se acaba la exención tributaria. Obvio, obvio. Si va a ser una sociedad comercial, es decir, una persona jurídica de derecho privado que persigue fines de lucro, paga impuestos. Y esto es importante porque hoy día los sostenedores, como sabemos, privados, tienen un régimen de exención tributaria en triple sentido. Primero, la exención tributaria que se refiere el inciso primero del artículo 5 del decreto con fuerza de ley número 2 del año 98, ¿no? En que en virtud de esta norma la subvención, derechos de matrícula y escolaridad y donaciones están exentos de la ley de la renta. Bueno, se acaba la exención. Si es sociedad comercial, se acaba la exención. 2, la exención tributaria del decreto ley 825 respecto del IVA. Hoy día establece que están liberados del IVA. Y 3, ¿no es cierto?, la exención tributaria de la ley 17.235 sobre contribuciones de bienes raíces. La verdad, señor presidente, que este es un proyecto muy de fondo, ¿sí? Es un cambio muy sustantivo al sistema educativo. Imagínense, prohibir uso de fondos públicos, ¿no es cierto?, para lucrar en la educación. No estamos hablando de concesiones en materia de caminos, de puentes, de aeropuertos, no. Estamos hablando de educación, ¿no? Que la educación no sea un negocio como giro principal del sostenedor. Ahora, si a mí me preguntan muy honestamente, ¿y algunos sostenedores van a dejar de ser sostenedores en virtud de esta ley? Yo creo que sí. O sea, aquí yo quiero ser bien franco.
aquellos sostenedores que solo están en el proceso educativo para lucrar, para hacer un buen negocio, seguramente van a tener otras actividades más rentables, ¿no? Y por lo tanto habrá algunos, creo yo, ¿no es cierto?, que dejen de serlo. No va a ser el caso de la inmensa mayoría de los sostenedores. Recordemos que el 74% de los sostenedores son pymes. Son sostenedores familiares. Es gente que tiene vocación por la educación, ¿eh? Y que le vamos a crear un horizonte de 20, 30 años para desarrollar todo su talento, toda su vocación como emprendedores, incluso manteniendo la calidad de sociedad comercial, los que así quieran hacerlo, ¿no? Pero con la diferencia que la sociedad chilena tendrá la certeza que los 6.000, un poco más este año, 6.000 millones de dólares que destinamos vía subvención con fondos públicos a financiar el proyecto educativo va a ir al proyecto educativo, ¿no? Y no al bolsillo del sostenedor. Por lo tanto, esto no es contra los sostenedores. Es decirle, mire, sostenedor, usted administra, pero no lucra con estos fondos públicos, ¿no? Bueno, eso es, señor presidente, el sentido de esta indicación sustitutiva. Yo termino con lo que partí. 8 senadores, 4 de gobierno y 4 de oposición, ¿eh? Yo creo que así se trabaja por Chile, por la educación, buscando grandes acuerdos que permitan hacernos eco de la tremenda demanda en la sociedad chilena por calidad y equidad de la educación. He dicho.